Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto encontrarnos en Su Médico en Casa para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de todos esos temas que nos interesan, patologías que están muy presentes en la población, que son de gran consulta y otras no tanto, pero para eso estamos acá, para resolver todas las inquietudes y hablar también de prevención de algunas enfermedades. Por eso nuestras líneas telefónicas siempre están activas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Recuerden que esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Sigo respondiendo los mensajes que nos escriben a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Les pido a algunos que hay que tener un poquito de paciencia, yo personalmente los respondo, estoy agendando todos los temas que ustedes nos sugieren. Y el tema de hoy, pues nos lo habían solicitado hace algunos días también, la escoliosis. No sé si han escuchado hablar de escoliosis. Hoy conoceremos qué es, hablaremos qué es la escoliosis, cuáles son los síntomas, qué es la causa y cuál es el tratamiento. Y para que nos pongamos un poco en contexto, veamos lo siguiente. La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral. En la columna hay algunas curvas que son normales o fisiológicas y otras que no lo son. Provoca una cierta deformación anatómica de las vértebras, las costillas, los ligamentos y los discos. La ciencia actual considera que las causas pueden ser óseas, musculares o posturales. Otras teorías afirman que no se puede excluir la posibilidad de que el resultado sea por una alteración hormonal, neurológica, el bloqueo de una vértebra o vestibular. El signo más común es la curvatura visible de la columna vertebral. A menudo, el hombro o la cadera se verá irregular, una más superior-inferior o anterior-posterior con respecto a la otra. Y aquí estamos atentos de la mano del especialista para resolver todas sus inquietudes, no solamente a través de nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Otro dato adicional relacionado con el tema del día, los aspectos más importantes que se evalúan son el grado de inclinación lateral y rotación de las vértebras y por supuesto la edad de inicio. Cuanto mayor sea el grado de desviación de la columna, mayores serán las consecuencias que la persona puede tener en un futuro. Si la escoliosis aparece, por ejemplo, en edad muy temprana, empeora el pronóstico debido a que el crecimiento tiende a aumentar la inclinación de la columna vertebral. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Comenzamos con el tema del día. Vamos a hablar de escoliosis, cuáles son las causas, los síntomas, el tratamiento, cómo se identifica además si una persona tiene escoliosis. Y antes de comenzar, les quiero recordar que pueden encontrar nuestros programas en YouTube, en nuestro canal Teleantioquia, programas Su Médico en Casa. Está con nosotros el doctor Mario Vélez Vélez. Él es ortopedista y traumatólogo especialista en reemplazos articulares. Bienvenido, doctor. Gracias por estar acá. Por la invitación. Acá tenemos una columna, ¿no? ¿Qué podemos explicar ahí en relación con el tema del día, doctor? Este es un modelo de lo que es una columna. Vamos a hablar de la escoliosis específicamente hoy porque hay mucha confusión muchas veces con los términos. En la columna hay varias posiciones que son normales y que tenemos. Esta es la columna en una vista posterior. Yo no sé si ahí se está viendo bien. Estamos con esta cámara, doctor. Ahí. Entonces, esta alineación de la columna debe ser recta. Sí. Es cuando la estoy mirando desde atrás. Cuando yo miro la columna de lado, la columna es exactamente como está aquí. Tiene una curva hacia adelante en la parte lumbar, que es esta zona, y una curva en la parte cervical, que es la parte del cuello, que es esta zona, que es lo que nosotros llamamos lordosis. Y en la parte torácica o dorsal hay una curva hacia atrás, que es la famosa cifosis, que es la joroba que le dicen a uno. Esas son unas curvaturas que son fisiológicas, la cifosis puede ser de mucho tamaño, pero son más fisiológicas. La escoliosis nunca existe, la columna siempre debe ser recta
y no debe tener desviaciones a ningún lado. Cuando la columna hace desviaciones a un lado en este eje, estamos hablando ya de una escoliosis, una deformidad. Pero podríamos decir que ahí esta columna es normal. Esta es una columna normal, sí. Así es una columna normalmente. Y con escoliosis, si es que podríamos hablar. Con escoliosis, sí. Obviamente esto no nos da, pero sería más o menos que la columna me hiciera este movimiento. Se va hacia un lado y la misma columna muchas veces tiende a irse a un lado en la parte lumbar y tratar de compensarse en la parte dorsal para tratar de estar derecha. Entonces, esto es más o menos una escoliosis como vemos ahí. Ahí sería una escoliosis. Ahí se ve la curva, como que se desvía la columna. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de escoliosis. Es un tema que teníamos pendiente de trabajar hace algunos días, por eso los invito para que participen en nuestras líneas telefónicas. Doctor, hablemos un poco de los síntomas y, por supuesto, de las causas. Comencemos por las causas de la escoliosis. Bueno, con la escoliosis obviamente hay causas que son congénitas, muchas enfermedades son congénitas, hay partes de la formación del feto que no permite la formación completa de muchos de estos cuerpos vertebrales, y estos cuerpos vertebrales no se forman así cuadraditos, sino que se forma lo que nosotros llamamos una hemivértebra, por decir algo, esto está aplastado, entonces eso inmediatamente hace que la forma de la columna esté completamente torcida. Y hay muchas enfermedades y muchas malformaciones y muchos síndromes que van asociadas a esas hemivértebras. Entonces eso nos ocasiona la deformidad. ¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo? El síndrome de Marfan, por ejemplo, es una de esas enfermedades que nos puede dar este tipo de malformaciones. Ya cuando las personas van creciendo en la edad adolescente, hay una enfermedad idiopática que no se sabe cuál es la causa y son pacientes que en ese proceso como de estiramiento abrupto de la adolescencia, la columna empieza a crecer muy rápido, aparentemente la musculatura no logra sostener la espalda y la columna empieza a deformarse y no se sabe cuál es la causa. Y hay enfermedades ya degenerativas donde se empiezan a dañar los cuerpos vertebrales y los cuerpos vertebrales empiezan a torcer y me empieza a dar ese tipo de deformidad. No conociendo mucho del tema, doctor Vélez, ¿puede que la escoliosis se dé también frente a algún accidente, algún trauma que pueda sufrir la persona? Sí, porque muchas veces puede haber fracturas, igual volvemos a los cuerpos vertebrales, si hay una fractura, hay un aplastamiento de esto, la columna va a irse hacia un lado. No es lo común que se fracturen en este eje, sino más en este eje, pero puede pasar que se fracture y eso me va a dar la desviación. O si hay fracturas de estas articulaciones en la parte de la columna, también pueden hacer que la columna se desvíe. Pues también puede ser traumática. Muy importante además esta explicación para que nuestros televidentes puedan participar. Está con nosotros María, en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida y la escuchamos, María. Muchas gracias. Los felicito por el programa. Gracias. Es maravilloso. Para hacerle una pregunta al ortopedista. Por supuesto. Resulta que mi hijo tiene una hernia lumbar. Yo quiero que él me haga el favor y me explique. Muy amable. Claro que sí. Gracias, María, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Nos salimos un poquito del tema, pero vale sí, la respuesta. Es una patología completamente distinta, pero igual, pues, y de hecho, afortunadamente traemos este modelo hoy que es básicamente igual. Si podemos mirar aquí en esta columna, en la parte inferior, se ve como una cosa rojita, ¿no es cierto? Sí. Eso rojito hace parte del disco. El disco es esto que hay entre vértebra y vértebra, que son como unos colchones que son compuestos en su mayor porcentaje de agua, son el 90% se dice que es agua, y se empiezan a deshidratar muchas veces con la edad. Y ahí es lo que yo le digo a todos los pacientes, cuando estos discos se empiezan a deshidratar, uno empieza a perder estatura, o sea que cuando estamos viejitos sí vamos perdiendo estatura. Al deshidratarse estos discos pueden hacer protrusiones y salir, por decir, como se ve acá, una masa que nos va a comprimir el nervio. Por aquí salen los nervios y eso me comprime el nervio. Sí. Es una patología completamente diferente, que en la escoliosis se puede presentar anomalías del disco y nos pueden dar también hernias. Bueno, Consuelo también nos acompaña a esta hora. Bienvenida y la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Vélez? Buenas tardes. Mira, es que yo también tengo escoliosis. Sí, señora. Pero a mí se me produjo cuando me hicieron irradiaciones, se me aplastó como un disco y yo mantengo mucho dolor en la espalda. ¿Y su pregunta cuál es, doña Consuelo? Entonces yo digo, ¿qué se podía hacer para eso? Ya consultó también, supongo, al especialista, ¿cierto? Sí, es que yo tengo radiografías y todo y a mí me sale la columna muy desviada. Perfecto, gracias por acompañarnos hoy en el programa, doctor.
Bueno, en la radiación definitivamente sí puede haber daño de los cuerpos vertebrales, incluso de los discos, como nos dijo la televidente, y eso nos puede dar la deformidad de la columna. El manejo depende del daño severo que se haya hecho. Si hay un cambio artrósico, si hay un desgaste importante en esas articulaciones, hay que mirar si pueden ser de manejo médico o quirúrgico. La mayoría de las veces el manejo es médico en estos casos. Porque las articulaciones, aunque ocasionan dolor, la parte muscular es uno de los principales causantes del dolor en la escoliosis, que ahorita preguntabas por eso también. Sí. Entonces, el síntoma principal puede ser el dolor. Hay muchos pacientes que no tienen dolor, pero yo lo que tengo que tratar es el dolor que se ocasiona por esos problemas musculares. ¿Y es farmacológico el tratamiento? Ayuda, pero farmacológico también. No hay realmente nada que cure la escoliosis. Es una no, me refiero al dolor básicamente. Sí, el dolor sí, con analgésicos siempre se puede manejar el dolor. La deformidad obviamente no. Muy importante hablar de los síntomas, ya mencionamos algunos de ellos. Lo más evidente, pues hay enfermedades, hay patologías, doctor, que se manifiestan y que se sienten. Decíamos que la escoliosis puede ser asintomática en algún momento. Ahora, ¿cómo identificarla? Bien, una persona con escoliosis, pues a simple vista podría verse que tiene escoliosis. Depende del tamaño de la escoliosis. Hay una cosa que sí te quiero decir, y hablamos ahorita de las causas, hay una cosa que es la escoliosis de tipo postural, que es la columna que está torcida, claro, porque yo tengo un espasmo muscular, entonces yo digo, hay dos músculos jalando a cada lado, y si alguno está tenso, entonces el músculo va a jalar para ese lado y hace que la columna se tire hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Y puede desaparecer fácilmente por Y esa escoliosis postural simplemente es hacer ejercicio, tratar de relajar los músculos, de estirarlos, y con eso corregimos la escoliosis, cuando es postural. Cuando ya es algo ya más estructural, la fisioterapia nos va a mantener la parte muscular, pero en ningún momento nos va a quitar la escoliosis, que eso es muy claro. Hay pacientes con curvas de escoliosis, que eso se mide con ciertos grados, que dependiendo de la curvatura puede ser de manejo médico o de manejo quirúrgico. Y hay un punto intermedio donde se usan corsés o aparatos externos para tratar de mantener esa columna recta, pero definitivamente el tratamiento casi siempre es médico. Andrea nos acompaña a esta hora en la ciudad de Cali. Bienvenida y qué gusto escucharla, Andrea. Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Bien, Andrea, gracias. Hágame favor para hacer una pregunta al doctor. Si la bebé tiene 3 años y la columna de la niña está como si fuera un gusanito, ¿qué pasaría ahí? ¿Tiene alguna paraterapias o qué? ¿Y ya ha consultado? No, todavía no. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Nosotros simplemente somos como una guía para los televidentes, ya el doctor le indicará qué debe hacer en este caso y gracias por acompañarnos desde Cali. Muchas gracias. En un niño de 3 años con una escoliosis o con la columna muy torcida, obviamente hay que buscar cuál es la causa de eso. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de las semivértebras, hay muchos síndromes y muchas enfermedades que van con esto. Entonces yo pienso que lo primero que sí tenemos que buscar es un ortopedista infantil que le pegue una evaluada, que mire a ver cómo está esa columna realmente y según eso determinar. Puede ser un síndrome que va asociado, hay muchas enfermedades con laxitudes, como hablábamos ahorita con el síndrome de Marfan, que da mucha laxitud, entonces hace que la columna se vaya deformando. Entonces la columna puede estar deforme, pero si yo tengo algún síndrome adicional, tengo que tratar el síndrome y la columna vendría aparte. Pero sí debe buscar la ayuda de un ortopedista infantil para que la asesore hacia dónde debe. Y por ser tan pequeño, podría corregirse. Más una persona temprana edad podría corregirse. Como una escoliosis, ahora, por ejemplo. Normalmente las escoliosis cuando son en niños más pequeños generalmente son más agresivas porque traen algo detrás. Entonces muchas veces son de más difícil tratamiento, no pero sí se pueden corregir. Pero es más difícil. Muy bien. En Su Médico en Casa estamos hablando hoy de escoliosis. ¿Cuál es, o cómo se hace más bien el diagnóstico y cuál es el tratamiento? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. 1 minuto nomás, enseguida regresamos con ustedes. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, escoliosis. ¿Cuáles son los síntomas, las causas, el tratamiento? Tomemos nota muy atenta de estos datos. En la mayoría de los casos no hay síntomas. De haber síntomas, estos pueden incluir dolor de espalda o lumbago que baja hacia las piernas, debilidad o sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo, hombros o cadera que parecen disparejos. Un hombro puede estar más alto que el otro
y curvatura de la columna más hacia un lado. Para su diagnóstico se requiere un examen físico, además se toman radiografías de la columna vertebral, debido a que la curvatura real de la columna puede ser peor de lo que el médico puede observar durante un examen. Otros exámenes pueden incluir medición de la columna, examen con escoliómetro, resonancia magnética y tomografía computarizada para ver los cambios óseos. El tratamiento depende de muchos factores, la causa de la escoliosis, por ejemplo, la localización de la curvatura en la columna, el tamaño de la curvatura, si su cuerpo todavía está creciendo. La mayoría de las personas con escoliosis idiopática no necesitan tratamiento. Sin embargo, el médico debe examinar más o menos cada 6 meses. Muy importante verificar entonces con el médico, doctor Vélez. Hablemos un poquito de ese diagnóstico para que ampliemos la información que veíamos acá. Bueno, sí, como decías ahí, definitivamente el examen físico va a ser el estándar para cualquier diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué vemos en el paciente? Muchas veces es imperceptible. Muchos de estos pacientes van a un examen de salud ocupacional o de ingreso laboral y es donde les detectan la escoliosis. Cuando tú ves el paciente lo puedes ver completamente derecho, pero cuando el paciente se agacha, como a tocarse la punta de los pies, es donde más fácil ves esa deformidad. Y muchas veces la columna, tú la miras así y si hay una escoliosis, muchas veces ves lo que nosotros llamamos una jiba, que se levanta como una parte del hombro. Es muy evidente cuando hay una escoliosis grande. Pero el diagnóstico definitivamente es radiológico y con la radiografía nosotros más o menos podemos determinar si sí necesita algún tipo de tratamiento o no. Como te explicaba ahora, hay ciertos ángulos y dependiendo del ángulo es el tratamiento médico o quirúrgico. Cuando yo tengo ángulos de escoliosis de 30 grados, donde ya puede haber incluso una deformidad tan severa que colapsa el pulmón, el tratamiento es quirúrgico. Muy bien, en última instancia. Entonces, Andrés, bienvenido, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas noches y una pregunta para el doctor acerca de artrosis. Claro. Lo que pasa es que yo me traigo una enfermedad desde el año 2008 degenerativa de columna y en la última resonancia sale protrusión posterocentral L4, L5 con estenosis foraminal y artrosis facetaria. Y también sale artrosis facetaria en L5 y S1. Yo quisiera saber si hay algún tratamiento o algo que se pueda hacer con esto, porque el dolor es incapacitante. Sentado no aguanto, claro. En la cama para girar hacia un lado es el dolor. Casi la mayor parte del tiempo tengo que estar de pie. Y generalmente todo es medicamentos, pero no veo como un tratamiento en sí y siempre el dolor es constante y ya voy para 10 años con esto. Claro, gracias por estar en Su Médico en Casa y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor Vélez. Bueno, igual que la primera pregunta, realmente esto no es una escoliosis, es un cuadro completamente distinto y volvamos otra vez a la columna, hablando de los discos que habíamos hablado ahora, lo que él nos dice es que hay un aplanamiento de estos discos, por decirlo así, ya están mucho más estrechos y están protruyendo hacia la parte central, hacia el canal central, y eso me va a dar un desgaste y un daño de las articulaciones, que es lo que me va a ocasionar el dolor. Normalmente el manejo del dolor aquí es analgésicos, como le han mandado, y pura rehabilitación. El 90% del manejo de las patologías en columna es de pura rehabilitación. Yo tengo que mantener una parte muscular fuerte para poder sostener estos huesos. De lo contrario, esos huesos van a ser inestables y van a estar moviéndose mucho, van a ocasionar más roce, más desgaste y ocasionar más dolor en última instancia. ¿Cómo afecta la calidad de vida esta condición? ¿La escoliosis? Sí. Si tú tienes una escoliosis leve, obviamente nada. Tienes que saber que tienes que mantener una columna sana, y sana es con un buen ejercicio, ¿no es cierto? Hasta los puntos críticos que hemos hablado ahora, que hay deformidades tan severas que alteran la capacidad respiratoria, porque la columna se deforma tanto que comprime el pulmón de un lado y me puede dar una dificultad respiratoria severa, y esos son los pacientes más críticos. Y ese es el problema, por ejemplo, en los niños. Muy importante hablar de cómo controlar ese dolor o ese manejo inicial, por lo menos en casa. Analgésicos comunes inicialmente, o sea, acetaminofén, cualquier antiinflamatorio en los casos de exacerbación aguda, pero vuelvo y repito, el tratamiento es puro ejercicio, pura rehabilitación, puros ejercicios de fortalecimiento de musculatura lumbar, de musculatura abdominal, estiramiento, que es básico para mantener la columna firme y evitar ese dolor, que el dolor no esté recurriendo. Es muy común esta patología en nuestro medio. ¿Y quiénes son más vulnerables? Es muy común, realmente es muy común. Y la mayoría son posturales, la mayoría es por pura debilidad muscular. Cuando son por otro tipo de problemas no es tan común, incluso en nuestro medio no es tan común, pero
como te dije ahora, esto tiene una amplia gama de tratamientos que es muy difícil y según el paciente. Y cuando hablamos de posturales, pues me voy como a un escenario muy cotidiano, que son las oficinas o un consultorio donde permanentemente uno está sentado, que no tiene una buena postura. Entonces lo recomendable es de pronto hacer como esas pausas activas y tratar de ser consciente de estar bien sentado. Las pausas y lo que nosotros llamamos higiene postural es sentarse bien, entonces sentarse en una buena posición, lo que recomiendan siempre, las rodillas por encima del nivel de la cadera. Cuando estemos parados no estar en la misma posición, sino estar intercambiando las posiciones, al estar acostado en posición fetal. O sea, todo esto ayuda para que la columna esté en una mejor posición. Gracias, doctor Vélez, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.